Es hermoso adorar al Señor. Amén. Así que bueno, gracias Cris por las alabanzas, gracias. Bienvenidos a todos, Dios los bendiga mucho en esta tarde. Así que estuvo tremendo, la verdad que extraordinario lo que Dios hace. Bien, vamos a pasar al mensaje, amén. No vamos a tomar mucho preámbulo, vamos a entrar al mensaje. Está bueno que podamos. Y ahora después cuando terminamos el mensaje vamos a seguir adorando al Señor. El título de hoy al mensaje, ofrecer misericordia. Le puse al título de hoy, amén. Ofrecer misericordia, el mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco de lo que es la ley que Dios introdujo en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, de Levítico y de Deuteronomio. Y vamos a ver lo que Jesús hace cuando Jesús habla sobre la venganza de aquellas personas que por ahí nos hicieron un mal o nos hicieron un daño. Vieron que hoy por hoy las reglas de oro que tenemos los cristianos son totalmente opuestas a la que tal vez el mundo que no conoce a Dios hace. Entonces, hoy voy a hablar un poco sobre eso, ¿no? En relación de lo que si me las hizo, me las va a pagar. Si me las hizo, me las va a pagar. Y eso creo, ¿no? Por lo que vamos a leer hoy en la palabra de Dios, creo que es algo totalmente infiel, opuesto, y eso son cosas que no agradan a Dios. Amén. Yo creo que eso es totalmente algo opuesto a lo que Dios estableció en la palabra de Dios. Por eso hoy quiero hablar sobre eso, porque yo creo que hasta el día de hoy, sacando lo secular, pero también creo que en algunos cristianos todavía hasta el día de hoy quieren tal vez decir esa palabra, ¿no? O vengarse, decir, bueno, si me las hizo, me las va a pagar. Y yo creo que Dios no va a agradar que esas cosas salgan de nuestros labios. Yo creo que hay una sola cosa que debemos hacer por las personas que tal vez nos hayan hecho daño o nos hayan hecho algo. Tenemos que orar por cada uno de ellos. Yo creo que la oración es lo que establece el reino de Dios. Creo que la oración es lo que Dios quiere que hagamos, que oremos por las personas, que no tenemos venganza por nuestras propias manos. Yo siempre cuento esta historia y también voy a ser reiterativo, la he contado cuando estuvimos hace 15 días atrás una campaña de movimiento, y la he contado la historia. Entonces, porque creo que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando nosotros vinieron y nos hicieron lo que nos hicieron en nuestra casa, en cierta manera la parte humana nuestra era como para tomar una venganza propia por nuestras manos. De hecho, yo en un momento lo dije, de tomar venganza por mis propias manos por lo que habían hecho. Entonces, después me di cuenta y el Espíritu Santo me dijo, no, dice el Señor, la justicia la voy a hacer yo, a mi tiempo y a mi modo. Yo me voy a encargar. ¿Sí? Porque han tocado a mis hijos, han tocado lo que pertenece a mí, a mi reino. Entonces yo me voy a encargar. La palabra nos enseña que la justicia la hace siempre de Dios. Entonces uno aprende a forjar sobre esas circunstancias que nos pasan en nuestra vida siempre, ¿no? Situaciones como esas que uno dice, bueno, uno lo puede hablar, lo puede predicar, o podemos, pero cuando te llega, ¿qué hacemos? Nos mantenemos, oramos por las personas y nos mantenemos dentro de la templanza, la mansedumbre, dejamos que Dios actúe o tomamos represalia por nuestras propias manos. Entonces, por eso quería hablar sobre eso, ¿no? Entonces dejé que Dios obrara. Cuando mi hijo viene y me pregunta en un tiempo determinado, papá, dice, ¿qué será de ellos? ¿A dónde están? Entonces le digo, mirá, hijo, a mí la palabra me dice esto. Lo vamos a buscar y no lo vamos a poder encontrar, no lo vamos a poder hallar. Porque Dios es el que determina sobre las situaciones. Entonces, y así fue. Amén. Por eso hoy quiero hablar del Antiguo Testamento. Vamos a entrar al mensaje en Mateo capítulo 5, versículo 38 a 42. Amén.
Dice así, Mateo 5, versículo 38 al 42. ¿Lo encontraron todos? Sí. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿De qué está hablando Jesús acá? Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento. Porque las leyes que Dios estableció en el Antiguo Testamento fue eso. Ahora vamos a ver por qué Dios estableció esa ley en el Antiguo Testamento, pero por qué fue establecida por Dios esa ley. Pero ¿qué hicieron los hombres? ¿Qué hicieron los jueces de ese tiempo sobre esa ley que Dios pasó? ¿La tomaron para bien o la tomaron para mal? Entonces, si yo me baso a la ley ojo por ojo, diente por diente, me está diciendo de que la venganza la voy a transmitir yo. Pero fíjense lo que Jesús, cómo habla después abajo en el versículo 39. Fíjense cómo él dice, ¿oísteis? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Oyeron lo que decía en el Antiguo Testamento? ¿Alguno alcanzó a oír lo que la ley del Antiguo Testamento Dios estableció sobre la palabra ojo por ojo, diente por diente? Por eso Jesús dice, ¿oísteis? ¿Oyeron? Pero fíjense lo que yo les voy a enseñar hoy. Es decir, Jesús no estaba en contra de la ley. Muchos lo tenían que estaban en contra de la ley. Los fariseos y los escribas lo tenían como que algunos, como que él estaba fuera, como que la ley que Dios había establecido la dejaba a un lado. No. Jesús nunca dejó la ley. Jesús siempre se mantuvo por la ley. Jesús siempre, eso para él era primordial. Lo que Jesús estaba enseñando, a ver si se entiende. Lo que Jesús estaba enseñando acá, él nunca modificó la ley. Siempre se mantuvo por la ley. ¿Bien? Lo que Jesús estaba enseñando es que esa ley que él estaba, lo que él venía a enseñar era cómo debíamos hacer con esas leyes que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Que están hasta el día de hoy. No es que Jesús iba en contra de la ley, porque si Jesús hubiese ido en contra de la ley, no hubiese dicho, ¿oísteis? Diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús hubiese hablado de otra cosa. Pero Jesús la está refiriendo ahí. Jesús se está acordando de la ley, ¿se entiende? Entonces, muchos tienen como que la ley antigua. No, la ley del Antiguo Testamento sí, está hasta el día de hoy. Por eso dice, ¿qué dice el 39? Fíjense, volvemos al 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. ¿Se van entendiendo, mis queridos amados? Jesús, quiero enseñar esto primero, nunca dejó la ley de lado. Él siempre se mantuvo. Porque tenía que ser así. Ahora, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con ella dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. ¿Se entiende? Fíjense lo que Jesús nos está enseñando hoy. ¿Te vienen a pegar en una mejilla? Jesús estaba haciendo algo para que nos imaginemos. No es que nos van a venir a pegar. Puede suceder. Pero pegar en muchos ámbitos de la vida. Jesús estaba abriendo un panorama muy amplio. Te van a pasar muchas cosas. ¿Estás dispuesto dentro de esas cosas que te pasen? Si vuelven otra vez, decir, bueno, mirá, pegame en la otra mejilla. ¿Estamos dispuestos a veces? O en la primera, de cambio, queremos tomar una represalia y hacer una venganza. Si te vienen a pedir el saco, ¿le vas a dar el saco? Y vos ves que hay otro hermano o otra persona que necesita una camisa, ¿te vas a sacar la camisa y se la vas a dar? O está hablando de la túnica y de la capa. La túnica y la capa en ese tiempo era algo sagrado para las personas. Entregar la capa y entregar una túnica no era fácil. Vamos al día de hoy, salir con un saco lindo, con una camisa linda, en relación, tienes que ver lo mismo. ¿Se la das? Un saco que te costó un dinero y una camisa a una persona que realmente le está necesitando. Y vos sabés que la persona esa, te enteraste que hace una semana atrás,
cuando vos te diste vuelta, te sacó el cuero? ¿O habló mal de vos? ¿Habló mal de tus hijos, de tu familia? ¿O de algunas cuestiones tuyas que no eran ciertas, que no eran verdaderas? Y en tu pensamiento, en tu corazón, quisiste activar la venganza hacia la persona. Y Dios te la pone en el camino y te dice, bueno, a ver, ¿qué haces? Entonces me está hablando el Señor acá, si te piden, tenés que darle, no rehuses a darle lo que te piden. El Señor está hablando acá y está enseñando sobre la venganza. Jesús, amén, está enseñando sobre la venganza. Oíste diente por diente y ojo por ojo. Miren, a veces decimos, estaba cobrándome lo que me hizo. Cuando somos agraviados con frecuencia, nuestra primera reacción es buscar desquite. Jesús nos dice que deberíamos hacer el bien a los que causan daño. No debemos guardar resentimiento. Escuchen esto. No debemos guardar resentimiento, sino amar y perdonar. Esto, escuchen, no es natural, pero sí es sobrenatural. Amén. Todo. Si viene una persona y yo me enteré y le pongo la otra mejilla, para lo opuesto al reino de Dios, no es natural, no es muy común. Pero para Dios y para nosotros es hacer algo sobrenatural. Hacer algo que la gente no está acostumbrada a ver y escuchar. La gente lo primero que hace, la gente que no conoce a Dios, me las va a pagar. ¿Cuántas veces escuchamos ese? Yo me voy a desquitar. Este me las va a pagar. Me las hizo, me las va a pagar. Y me las va a pagar por partida doble. Y andan en la vida. Andan todos los días buscando cómo hacer para que esa persona pague por el daño que le hizo. ¿Y saben lo que van logrando en el transcurso del año eso? Resentimiento, odio, rencor, lo que compartimos hace un tiempo atrás. Eso se va guardando en el corazón y no alcanza a ver que realmente él tiene que hacerle el bien. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan de la vez pasada hablaba cuando vemos a las personas, cómo perdonar cuando no lo siento? ¿Cómo hago como para perdonar cuando no lo siento? Tengo que ver más allá de la necesidad de la persona. Entonces, si la persona me hizo algo, tengo que ir al foco, tengo que ir al núcleo, al centro de la cuestión, por qué la persona llegó a ese punto a hacerle daño a mí y a mi familia. En vez de tomar venganza y represalia en contra de la persona. ¿Por qué en vez de yo, cuando vinieron a prender fuego en mi casa, yo quería agarrar con un fierro al chico romperle todos los huesos y decirle... Entonces, Dios me llevó en los pensamientos mientras estábamos ahí. Resulta, cuando me encuentro con la persona cara a cara, todo lo que yo tenía pensado en mi mente, tal vez esa sed de venganza que yo tenía de hacer muchas cosas, ¿saben lo único que hice? Le pregunté, ¿por qué lo hiciste? Y toda la manifestación que tenía en mi mente y en mi corazón de hacer algo en contra de la persona. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el chico venía de una familia donde sus padres no le daban importancia, donde sus padres no lo registraban, donde su madre no le daba bolilla, y su padre y su madre, para brindarle amor a la persona, hacía cosas que no eran adecuadas. Él estaba viendo que su padre trabajaba en una empresa, le robaba la empresa para comprar cosas, para comprarle a su hijo. ¿Se va entendiendo? El qué de la cuestión, el centro o el núcleo, de por qué las personas a veces actúan de la manera que actúan. Por eso tenemos que ver más allá de la necesidad de las personas. Yo puedo ver la necesidad, pero tengo que ver por qué llegó a esa necesidad, por qué llegó a ese punto. En vez de tomar venganza y represalia, tengo que orar por la persona y que Dios me muestre en el transcurso, en el trayecto, mientras estoy orando, Señor, ayúdame a entender. Dame la sabiduría, la capacidad, las herramientas o el entendimiento o la inteligencia para poder llegar al corazón de la persona, de por qué llegó a ese punto. No ponga ni siquiera una gota de venganza en mi corazón, sino, Señor, dame lo opuesto. ¿Se entiende? Porque eso es lo sobrenatural de Dios. Lo natural para el mundo es tomar venganza y represalia, pero para nosotros es sobrenatural eso. Porque el reino es todo lo opuesto a lo que el mundo quiere hacer. Ojo por ojo, diente por diente. Es una ley. Ahora vamos a ir por qué
Dios estableció esa ley. Se va entendiendo. Entonces, si yo quiero vivir lo sobrenatural, tengo que empezar a aquellas personas que me hicieron daño, aquellas personas, en vez de tomar venganza, orar por ellas y que Dios me muestre el porqué o lo que fuere para llegar a ellas para, bueno, mirá, esto. Que vean totalmente lo opuesto, porque esa gente necesita ver lo sobrenatural de Dios. ¿Y sabe lo que va a pasar cuando vivimos lo sobrenatural? Yo lo predicaba el otro día ya. Lo sobrenatural me va a llevar a vivir la sobrenaturalidad de Dios, todavía más arriba. La sobrenaturalidad de Dios es vivir por el Espíritu. Y ni siquiera a veces cuando me encuentro con la persona, la primera reacción que yo voy a tener, aquella persona me va a tomar venganza y abrazarla y decirle te perdono. Contame, ¿por qué llegaste a este punto? ¿Cuál es la necesidad que vos tenés en este momento? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué puedo hacer por tu familia? Eso es lo opuesto. En vez de venganza, en vez de ojo por ojo y diente por diente, Jesús dice, si te ponen la mejilla, poné la otra. Y si en ese momento, cuando vas a hablar con la persona, te pega una cachetada en la otra mejilla, tenés que volver a abrazarlo. Es fácil predicarlo, es fácil decirlo. Pero cuando nos encontramos con la situación, actuamos con misericordia, ofrecemos misericordia, como dice el título del mensaje. Eso es ofrecer misericordia a las personas. No venganza. Eso es ofrecer misericordia. A ver. Hay una historia de un pastor que una pandilla de delincuentes le asesinan a su hijo. El hijo estaba saliendo de la reunión de jóvenes. Y esa noche se encuentra con la pandilla, lo empiezan a golpear, lo empiezan a insultar, lo empiezan a golpear, a un punto que uno de ellos saca un arma, le gatilla y muere el hijo del pastor. ¿Pero de dónde venía? ¿De jugar a la canilla? No, venía de adorar a Dios. Y fue asesinado. Por eso digo, es fácil predicar. Es fácil cuando predicas, pero te pasan ciertas cosas. Resulta que esta persona la detuvieron, la encontraron, la detuvieron, fue juzgada por las leyes marciales de la tierra, ¿sí? Pero dentro del plan de Dios no estaba el juzgamiento sobre esa persona. ¿Se va entendiendo? Dentro del plan de Dios no estaba que Dios iba a castigar a la persona. ¿Saben por qué? Porque había un plan estratégico de Dios sobre esa vida. Por eso digo, si a mí viene y me pasa algo, tenemos que ir más allá, mis queridos amados. No tomar represalia. ¿Qué pasa con la persona esta? Cae detenida. El pastor se entera en qué cárcel estaba, en dónde estaba. Entonces él va personalmente, solo, sin que nadie lo acompañara. Va solo, llega hasta el lugar y pide hablar con la persona que le había asesinado a su hijo. ¿Sí? Resulta que el pastor entra y le dice, mire, nosotros en realidad no podemos dejarlo pasar, porque tenemos que usted entre para tomar una represalia y tome una venganza hacia la persona. ¿Sí? Entonces dice, no, yo vengo a hablar con él, yo vengo a saber, a preguntarle por qué tomó esa decisión de asesinar a mi hijo. ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión de asesinar a mi hijo? Eso es lo único que me interesa a mí. Perfecto, lo dejan pasar, llega, habla con la persona, tiene una charla extensa y la persona le empieza a contar por qué tomó esa decisión. Entonces el pastor lo único que hace, la única pregunta, lo único que el pastor hace hacia este muchacho que había asesinado a su hijo, le dice, lo único que yo quiero es que repita conmigo esta oración. Le hizo hacer la oración de fe. No tuvieron otra charla. Le hizo hacer la oración de fe a la persona. Esta persona aceptó al Señor. Pasan los años, cumple su condena aquí, como tiene que cumplir con la condena de las leyes terrenales.
A los pocos años sale en libertad y lo primero que la persona hace, ubica al pastor y a la iglesia donde el pastor estaba pastoreando. Se acerca al pastor y le pide que ore por su vida y le agradece por lo que el pastor había hecho. Saben que al pasar de los años, esa persona que había asesinado a su hijo, el pastor lo perdona porque no tenía rencor en su corazón. ¿Saben lo que sucede? Termina siendo la mano derecha del pastor. Termina siendo una influencia, termina siendo sus ojos y su vista mientras el pastor no estaba. Terminó siendo su mano derecha. Era la persona que llevaba todo adelante cuando el pastor no estaba. Yo se la resumí, fue mucho más larga. Asesinan a tu hijo y la persona termina siendo tu mano derecha, tu hombre de confianza. Sí. Ojo por ojo, diente por diente, seguro que no estuvo ahí. Puso la otra mejilla, escuchó. ¿Se entiende? Es fácil hablarlo, pero si nos llega a pasar, tomamos una actitud similar. No debemos guardar resentimientos, sino amar y perdonar. Esto no es natural, es sobrenatural. Y solo Dios puede darnos la fuerza para amar como Él lo hace. ¿Saben por qué no estaba el juzgamiento de parte de Dios sobre la persona? Porque Dios la estaba amando de la misma forma. ¿Qué pasó con Jesús cuando fue crucificado? Dos personas estaban al lado de Él. Uno reconoce que era el Hijo de Dios y entró al reino de Dios. Jesús le dice, no solamente estás conmigo, vas a tener parte conmigo en el reino de Dios. Y el otro se burló. ¿Está bien? Ese es el amor, mis queridos amados. Tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que saber el porqué de las cuestiones las personas a veces llegan. No tomemos venganzas. ¿Sí? Yo antes de conocer al Señor, y la verdad que lo he hecho un par de veces, quiero vengarme, me las va a pagar por la camisa. Y vivía pensando cómo hacer, y eso no trae paz al corazón, mis queridos amados. No trae absolutamente nada, no trae un descanso, no trae nada. Porque eso no proviene del reino de Dios. Lo dice todo el apóstol. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 21 al 24. 21 y 24. Lo vamos a ir resumiendo. Porque quiero llegar a un versículo. Éxodo 21, 24. ¿Qué dice? Miren. ¿Quién lo quiere leer? Dice lo mismo, pero para que vean. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Saben lo que fíjense que ya en el Antiguo Testamento ya se estaba hablando sobre eso, lo que hablábamos hoy, ¿no? De las leyes que Dios estableció. Ahora, quiero volver a esas leyes. ¿Saben por qué Dios había puesto esas leyes? Miren, vamos a seguir. ¿Qué dice Levítico 24:20? Para que vean cómo Dios lo fue estableciendo en distintos lugares. Levítico 24:20. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Éxodo me está hablando. Levítico, Dios lo sigue hablando. ¿Qué me dice Deuteronomio 19:21? No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Dios había establecido las leyes a los jueces. Ahora, ¿por qué Dios había establecido eso? Para que castigara a la gente según fuera su delito. ¿Sí? Quiero entrar en este tema. Dios estableció esas leyes para que los jueces y los reyes, las personas que estaban a cargo, castigaran por el delito de las personas. Perfecto. Pero ¿saben lo que pasaba con algunos? ¿Por qué Dios establecía esto? Lo que pasaba es que Dios, cuando estableció la ley, no era para que tomaras una represalia, sino que fueras castigar a las personas por su delito, pero no que fuera algo personal, no que usaran su poder, no que usaran su autoridad, su autoritarismo para castigar a las personas y que lo llevaran a un nivel personal de ellos.
¿Se entiende? No que fuera algo personal de ellos. Dios le había establecido la ley, pero que se castigara. Robaste, vas a ir preso y vas a pagar por lo que robaste. Hiciste un homicidio, vas a ir preso por el homicidio que hiciste. Fornicaste, como se decía en ese tiempo, vas a pagar por esto. Pero no que ellos tomaran personal algo. Vuelvo otra vez al de hoy. Por eso Jesús dijo, para que se entienda, Dios había establecido para que no fuera algo personal, sino que cumplieran las leyes de Dios como Dios las había establecido. ¿Bien? Robaste, vas a pagar. Ahora, Jesús dice, ¿oíste diente por diente, ojo por ojo, diente por diente? ¿Qué está diciendo Jesús? Oíste, pero no hagas, no lo tomes como una cosa personal tuya. Manejate por la palabra de Dios. No tomes venganza por tu propio medio como algo personal. Por eso todo lo que dije anteriormente. Primero busquemos el por qué la persona llegó a tomar semejante decisión. No hagamos la venganza nosotros porque no nos va a conducir absolutamente a nada. No va a traer resentimiento, no nos va a traer nada. Nos va a dejar el corazón nulo, la mente nula y no vamos a avanzar en la cosa de Dios. Amén. No tomemos las cosas personales. Dejemos que Dios actúe a través nuestro, para que podamos entender y podamos ayudar a las personas. Por eso dije hoy al principio, oremos por esas personas que lo hicieron mal y no tomemos venganza. En vez de perder tiempo en cómo pensar, cómo tomar una venganza, me arrodillo y le pido a Dios que me dé la sabiduría y que me guíe en cada paso a seguir a tomar una buena decisión, como decía hoy cuando hablábamos con José. Ayúdame, Señor, a tomar una buena decisión. Dame la sabiduría para que mis pasos sean guiados por ti y no por mí. Porque si lo hago yo voy a ser un desastre. Pero si me dejo manejar por el Espíritu Santo, si dejo que Dios maneje, las cosas cambian. Entonces ahí empiezo a vivir lo sobrenatural. No lo natural como está viviendo el mundo. ¿Se entiende? No lo natural. El otro día miraba una película de una persona que le matan a su hijo y a su esposa. El hombre se empieza a entrenar, empieza a hacer artes marciales, empieza a prepararse, empieza a manejar todo, empieza a prepararse de una manera impresionante y va en busca de cada persona de aquellos 10 que habían asesinado a su esposa y a su hijo y los va matando uno por uno. ¿Sí? Los va asesinando de una manera muy sangrienta. Y eran, pero el pastor mira esas películas, no sé por qué me llevó a mirarla, no miro Heidi, pero me quedé mirando porque me gustó la introducción, que a mí como me gusta, yo practiqué artes marciales y me gustaba cómo peleaba el tipo, ¿viste? Decía, digo, qué bien, agilidad impresionante, pero cuando vi que empezó a... Bueno, me llevó a la película a mirarla. Fíjense, porque quiero contar esta película un resumen, para que vean de las leyes, de lo que hablamos y por qué. Cuando él termina con todo su reír, todo lo que él tenía, su sed de venganza tenía en su corazón, resentimiento y odio, porque había asesinado a su esposa, a su hijo, obviamente, sin ninguna causa, ¿sí? Entonces cuando termina de hacer todo, de asesinar todo y pasa todo lo que pasa, se sienta a la orilla del mar, mirando el mar y pensando todo lo que había hecho. Resulta que cuando termina, se acerca una persona que era la mujer que le había conocido, que lo había ayudado cuando lo habían encontrado herido, en fin, todo eso. Entonces la mujer le pregunta, ¿cómo te sientes ahora? Peor que antes. Pero vos querías tener esa sed de venganza y asesinar a aquellos que asesinaron a tu hijo y a tu esposa. Deberías sentirte bien. Me siento peor que antes. Porque eso que hice no era lo justo. Era para saciar lo que yo sentía, el odio, pero ahora siento más odio, más rencor y siento algo en mí que nunca lo he tenido en mi vida. Es decir, la primera respuesta que él tuvo fue, me siento peor que antes. ¿Se dan cuenta, mis queridos amados? ¿A qué nos lleva la sed de venganza? Por eso miraba esa película, no miraba a Heidi por los pitufos, o Mickey, como mira ahí. Miré eso porque me llevó a mirarlo. Pero se dan cuenta, ¿por qué puedo contar esto? Y la palabra, por eso el Señor dice, oísteis, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, oísteis. Pero pará, yo te voy a enseñar lo que significa esa ley.
Dios le había establecido a algunos jueces o reyes, la tomaban como causa personal y Dios no quería eso. Dios quería ser juzgar según fueran sus actos. Entonces, fíjense lo que me dice más adelante la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que pasó con la persona. ¿No había paz? Lo sobrenatural de Dios, el reino de Dios es todo lo opuesto. Pastor, pero viene, me pega un trompón de la acá y me dejó morado acá y con el otro, y poner el otro. Bíblicamente me está diciendo eso. Si te piden, tenés que darle. Me dice eso, ¿no? Si te piden, tenés que darle. No te rehuses a darle lo que te pide. Dáselo. Porque por algo Dios sabe por qué te puso la persona para que te pida algo. Él sabe por qué lo está haciendo. Él sabía por qué fue asesinado el hijo del pastor y termina después de casi 10, 12 años, 15 años exactamente, termina siendo la mano derecha del pastor dentro de la iglesia. Yo sabía por qué lo estaba haciendo. Ahora se preguntarán así, pero mataron al hijo. A ver, es Dios. Puede hacer lo que quiera. Él va a usar lo que Él quiera para hacer lo que quiera, para usarte y para ver tu corazón, para ver tus actitudes, para ver cómo vas a actuar. Él lo sabe. Yo no sé nada. Pero Él sabe por qué lo está haciendo. El pastor entendió vivir por lo sobrenatural y llegó a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Y eso es lo que me impacta en ese hombre de Dios. Vivió la sobrenaturalidad de Dios, pudo experimentar lo que Dios estaba tratando con su vida. Había dolor en su corazón, claro, era su hijo que fue asesinado, de un balazo en el medio de la cabeza, de la peor manera. ¿Qué pasa si asesinan a mis hijos? Lo que estoy predicando hoy. Voy y lo abrazo al tipo, hoy le digo delante de Dios que sí lo hago. Porque pude entender lo que es vivir la sobrenaturalidad de Dios. Dios sabe por qué lo hace. Yo no soy quien para preguntarle a Dios por qué lo quiere hacer Dios. Porque Él sabe por qué lo está haciendo. Él es Dios. Por eso amo tanto a Dios. Por eso amo las cosas de Dios. Oh, por eso me encantan las cosas de Dios. Yo era una persona que odiaba a Dios. Tenía resentimiento con Dios. Cuando fue Señor y viejo que era tan joven no podía entender el para qué. Voy a la iglesia a rezarle a Dios, salgo de la iglesia y me encuentro con un padre que muere en mis brazos. Y no podía entender el por qué. Pero Dios, y entré a putear, ¿por qué, Señor? Recién fui a rezar para que lo salvaras. Quería ver a mi padre con sus canas, anciano, y no lo pude ver. ¿Por qué hiciste esto? No lo podía entender. Pero hoy puedo entender por qué Dios determinó ciertas cosas. Lo mismo que le pasó al pastor. Bueno, hoy puede entender porque había algo de Dios que quería hacer. Y si no tomaba así, entonces aquel hombre, la persona esa que odiaba a Dios, tenía rencores contra Dios, que no quería encalabrar a Dios. Es más, veía dos personas que estaban amando y las odiaba. Porque veía mucho amor. No me gustaba, no miraba. Me gustaba cuando había dos que un tipo que le pegaba a una mujer. A ese punto llegué, mis queridos amados. Y hoy pasa todo lo opuesto. Amo las cosas de Dios. Amo la palabra de Dios. Amo a ese Jesucristo que murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios hace todas las cosas como Él quiere. Porque Dios quería sacar eso para hoy poder hablar y ser de testimonio. Si este tipo odiaba, este tipo está predicando la palabra de Dios, ¿por qué Dios no lo va a hacer con cualquier otro? Lo va a hacer con cualquiera. Por eso dentro del plan de Dios no estaba la ejecución divina de parte del cielo sobre esa persona. No estaba nada determinado sobre la vida de que sucediera algo sobre esa persona que asesinó al hijo del pastor. Dios tenía totalmente otra cosa para su vida. Dios va a usar a las personas y va a poner a las personas y va a usarlos para ver en qué nivel nosotros estamos preparados. ¿Se entienden, mis queridos amados? ¿Se van entendiendo? Fíjense lo que me dice Proverbio 24-29. Vamos terminando.
¿Quién lo tiene? ¿Lo leo yo? Mateo, lo digas como se hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. La venganza es la forma de actuar del mundo, pero no es la de Dios. La venganza es la forma natural del mundo, pero no es la que Dios quiere. Por eso habla acá, Proverbios. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Romanos 12, 17 al 19. ¿Quién lo tiene? 12. 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vos, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A ver, Todos los versículos que fui buscando tienen relación con lo que estamos hablando. En el Antiguo Testamento, para que se entienda de lo que era la ley, y lo que me dice Jesús y lo que dice Pablo. Mi esposa compartía: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Qué palabra me está diciendo ahí? Paz. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo opuesto, mis queridos amados, se va entendiendo, lo opuesto al mundo. ¿Qué pasó con el hombre este después que tuvo sed de venganza? ¿Qué había en su corazón? Nada. Había más de lo que había antes. Porque él, al tomar venganza por sus manos propias, lo fue estimulando más a subir a su enojo. Fue llenando su corazón y su vida más de todo eso. Pero si yo dejo que Dios sobre, como dice acá, dice el Señor, mía la venganza, mía la justicia, yo pagaré, dice el Señor, como corresponda a cada uno. ¿Qué va a haber en nosotros? Paz. Porque estoy viendo lo sobrenatural de Dios. Estoy dejando de que Dios haga lo que tenga que hacer a su debido tiempo. Entonces va a haber paz en mi corazón. Porque sé que Dios va a hacer lo que tenga que hacer y va a hacer lo correcto. Va a hacer lo que Dios sabe hacer. Por eso es Dios. Si yo no hago, voy a hacer todo lo malo. Le voy a cortar la cabeza, voy a ir preso, cadena perpetua. Preso toda la vida, sin ver el sol. Lejos de mi familia, mi esposa se va a casar con otro, mis hijos van a casar con otro padre. ¿Qué sé yo? ¿de verdad? Espero que no. El pastor matando a uno mañana. Para probar a ver si la esposa lo amaba. ¿Se entiende? Entonces eso no va a traer paz. Eso va a ser algo que va a estropear todo lo que Dios armó. Y lo que Dios quiere que haya paz en nuestros corazones, mis queridos amados. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se va entendiendo el mensaje? Tenía algo escrito para compartirles acá. Miren, algo que anoté. Si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama, estaremos dispuestos a perdonar. Si hemos experimentado la gracia de Dios, anhelaremos que otro también la disfrute. ¿Sí? Amar a mi enemigo. Tal vez mi actitud voy a hacer que esas personas disfruten lo que yo estoy disfrutando hoy, de conocer a Cristo, de conocer la gracia de Dios, de conocer lo que Jesucristo hizo. ¿Se va entendiendo? Para ir cerrando, fíjense lo que me dice 1 de Pedro 3:9. Que lo tenga para leer, por favor. Fíjense que todo lo que hemos leído tiene que ver, no pagues mal por mal, diente por diente, ojo por ojo. 1 de Pedro 3:9. No paguen mal por mal, no respondan por insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto todos los ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo. Perfecto. Versión
versión Reina Valera 1960. Fíjense, está buena esa. No devolviendo mal por mal, pero fíjense la palabra que usa, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Pero fíjense la palabra que usa, maldición por maldición, sino que fuimos llamados para heredar bendición. ¿Se entiende? El reino de Dios, la venganza, es una conducta inaceptable. En el reino de Dios, la venganza es una conducta inaceptable para Dios. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? La venganza, vuelvo a decirlo, en el reino de Dios es inaceptable. No tiene aceptación. Entonces, si yo quiero vengarme, sé que ya no voy a ser aceptado, ni yo en el reino de Dios, ni nada. Porque acá me está hablando de la heredad, de la bendición. ¿Sí? Fíjense que termina diciendo, heredaréis bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dejo de que Dios actúe, como decía Pablo en el capítulo anterior, ¿sí? En Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19, si yo dejo de que Dios haga la justicia por manos de Él, no solamente yo, sino que toda la herencia o toda la generación que va a venir detrás de mí va a ser bendita. Si dejo de que Dios haga lo que tenga que hacer. Ahora, si yo tomo una determinación totalmente opuesta e inaceptable delante del reino de Dios, mi generación se va a cortar absolutamente, va a ser trabada ahí, conmigo. Todo lo que tenía planificado para después queda totalmente nulo en el reino de Dios. ¿Se entiende? Entonces, antes de pensar, de tomar una represalia o hacer algo, pensemos, analicemos, oremos y oremos por las personas. Yo sé que no lo van a hacer, porque conozco, pero el enemigo anda como león rugiente. Y a veces nos puede agarrar en un momento de debilidad, de flaqueza espiritual. Sucede, porque el mismo Pablo dice, guarda de aquel que se cree que está con madurez y está en lo más alto, porque puede caer primero que nosotros. Pablo está diciendo, guarda, no te creas ni muy sabio, porque todo eso te va a llevar a ser un necio. Y cuando te transformas en necio, caes de la gracia de Dios. Si Abraham, en vez de obedecerle a Dios, hubiese dicho, no, mira, Señor, la verdad que yo acá estoy bien, tengo todo, su generación se hubiese cortado, se hubiese limitado ahí. Pero como Abraham entendió lo que Dios le estaba hablando, hizo lo que Dios le había mandado a hacer y es llamado padre de multitudes. Imagínense, tu generación no la vas a poder contar porque va a ser como las estrellas y como los granos de arena que están alrededor del mar. Eso es lo que Dios había hecho. Por eso habla sobre la palabra acá. Heredaréis bendición. Si en este tiempo se van a encontrar con alguien que tiene sed de venganza, comenten ahí sobre esto. Mirá, yo sé que tenés mucho de poco y lo quería asesinar, pero ¿me permitís que pueda hablar con vos? ¿Me permitís que te pueda explicar algo? ¿Por qué no hablamos? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué llegaste a este punto? ¿Qué fue lo que pasó? Ir más allá de la gran necesidad que hay en la persona. Porque yo en el preguntarle a la persona, le estoy preguntando y estoy viendo más allá, porque sé que me va a contar algo que hay en su corazón guardado, que lo llevó a ese punto. ¿Se entiende? ¿Amén? Amén. En el reino de Dios la venganza es una conducta inaceptable. En lugar de reaccionar con enojo, oremos por esas personas. Amén. Dios los bendiga. Vamos a estar